Hermanos, que el Señor los bendiga a todos esta noche. Sean bienvenidos, es una alegría poder verles y que podamos estar congregados para continuar nuestro aprendizaje de la palabra del Señor. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo número 11. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno que el Señor les ha dado la fuerza, los recursos para poder estar congregados también esta noche. Es una alegría que siempre haya un pueblo esforzado por congregarse. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11, el cual dice: Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que sois, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened una buena conducta entre los gentiles, para que, aunque hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Amén. Por el momento, hermanos, leemos solamente estos dos versículos. Hemos llegado al final del estudio de nuestra serie de teología moral, o también conocido como ética cristiana. Como ustedes recuerdan, hermanos, lo mencioné el viernes anterior, hemos dedicado la mitad del año 2024 al estudio de estos temas. Iniciamos allá el viernes 7 de junio y pues como usted sabe, pues hoy es el último viernes del año. Así que hemos pasado la mitad del año estudiando estos temas y hemos tenido, yo diría, una buena cantidad de temas que hemos venido desarrollando, que, como lo dijimos desde su inicio, son temas que tienen que ver precisamente con el código de vida que Jesús enseñó, todo lo que Jesús transmitió, cómo tenía que ser la vida de aquellos que eran discípulos de Él. Es decir, de que el discípulo tenía que ser como su maestro. Entonces, pero ¿cómo era el maestro? Entonces el maestro fue dando una serie de virtudes que tenían que ser reproducidas por aquellos que en él creían. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, y usted recordará, hemos hablado de la justicia, que fue uno de los temas también que estuvimos desarrollando, el respeto, bueno, tantos temas, ¿no?, que usted espero los tenga presentes todavía, porque fueron temas que están en el diario vivir. Entonces, hoy finalizamos con el tema de el testimonio. Ese es el último tema que vamos a desarrollar, el testimonio. Como usted pudo apreciarlo en la lectura, en el versículo número 11 hay una palabra clave que el apóstol Pedro menciona, y dice la palabra conducta. Eso es lo que Pedro dice: mantengan una buena conducta. Entonces, a lo que el apóstol se está refiriendo es a lo que nosotros tradicionalmente hemos llamado testimonio. O sea, hay varios usos que se le ha dado a la palabra testimonio dentro de las iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de testimonios de sanidad, que es cuando un hermano, una hermana
es sanado milagrosamente por el Señor de alguna enfermedad, y entonces se dice, voy a dar mi testimonio, dicen los hermanos. Quiero testificar de cómo el Señor me sanó. Entonces, a lo que los hermanos están haciendo realmente referencia es a que ellos quieren narrar cómo se llevó a cabo esa sanidad divina que se operó en ellos. De igual manera también se habla del testimonio de salvación, ¿no? Cuando uno dice, usted oyera el testimonio de tal hermano, es bien impactante. O sea, estamos haciendo referencia también a que es una narración de cómo Dios se reveló a esta vida. Dios se pudo haber revelado a un hombre, a una mujer, pero hay elementos que se van narrando que demuestran que sin lugar a dudas hubo una intervención divina para que ese hombre o esa mujer viniese rendido a los pies de Cristo Jesús. Entonces, uno de esos elementos que normalmente la gente enfatiza es, por ejemplo, la vida pasada, ¿no? Y eso yo siempre he dicho que hay que tener un cierto cuidado, hay que tener cierta misura a la hora de hablar de la vida pasada, porque es difícil, porque de repente uno comienza a oír y la gente yo diría, se concentra más en la vida pasada y no en la nueva vida que se tiene. Por ejemplo, si alguien dice, fíjese que yo quiero decirles que yo era un gran bandido, yo mataba, yo robaba. Entonces la gente como que hay cierto morbo por escuchar una historia, ¿no? ¿Y cómo mataba? ¿Y cómo era que robaba? Entonces la gente se desconcentra del verdadero elemento, que es el hecho de que Dios lo salvó a pesar de la maldad en la que se encontraba sumergido. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo era un niño de unos 10 años, ¿no? Recuerdo que estaban muy de moda los testimonios. Antes era muy de moda eso y los vendían hasta en los cassettes. Y uno compraba los testimonios y habían testimonios de hermanos que habían sido secuestradores, hermanos que habían sido sacerdotes católicos, hermanos que habían sido subversivos, hermanos. Entonces, era eso, ¿no? Pero en realidad yo entiendo que lo que se procuraba era como mostrar que Dios había hecho una obra de salvación en aquellas personas. Pero como le digo, a veces se daba demasiado énfasis, y hoy yo lo razono así, que se daba demasiado énfasis en conocer la vida pasada y no la nueva vida. Entonces, pero a eso se le llamaba testimonio también. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros deberíamos de entender por testimonio? Cuando nosotros hablamos de testimonio, hablamos de la conducta que un creyente tiene ante el mundo. Y esto es muy importante. Por eso quiero partir de esta verdad. El testimonio del que nosotros hablamos es una conducta, y por eso dice el versículo 11, mantened una buena conducta entre los gentiles, para que aunque, oiga, dice, para que aunque, es decir, un gentil hable mal de vosotros como si fuerais malhechores, pero no lo son, como si fueran, pero no lo son. Al ver vuestras buenas obras, otra vez volvemos a la conducta, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Entonces, una vez más volvemos al tema de la conducta. Pero ahora, como es importante entender que eso es nuestro testimonio, ha habido un detalle en esto. Y el detalle ha sido de que muchos cristianos se han amparado en el hecho de decir, bueno, a mí lo que me importa, dicen, es lo que Dios crea de mí o piense de mí, no lo que los demás digan. Entonces, pero esa ha sido, yo siempre le he llamado una ruta de escape, ¿no? Que los creyentes han encontrado para llevar una conducta inapropiada. Entonces ellos dicen, no, dice, a mí que me juzgue Dios, dicen otros. A mí nadie tiene por qué andarme juzgando, a mí que me juzgue Dios. Pero si usted prestó atención al versículo, lo que está diciendo la Escritura es de que esa conducta, esa buena conducta, como le está llamando, debe de ser entre los gentiles, es decir, entre los que uno vive. Ahora, leí el versículo 11 por el siguiente motivo. Esta conducta obedece a algo, y es algo que nosotros debemos de tener presentes. Todo hijo de Dios, oiga bien, todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene dos ciudadanías. Todo hijo de Dios tiene dos ciudadanías.
Eso es lo que el versículo 11 está diciendo. Amados, yo os ruego que como extranjeros, divido acá en dos, extranjeros, peregrinos, aquí hay una ciudadanía. Esto lo que me está indicando a mí es que una ciudadanía que yo tengo es la ciudadanía celestial. Amado, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, oiga, como extranjeros y peregrinos, ¿quién es un extranjero? Bueno, en este caso prácticamente todos los que estamos acá, ¿verdad? Somos extranjeros. Somos, es decir, no nacimos acá, no tenemos no somos italianos porque de descendencia, aunque muchos de nuestros hermanos han legalizado su estatus y por lo tanto ahora sí tienen una ciudadanía italiana, pero nosotros ya teníamos una ciudadanía, ya teníamos, entonces note eso. O sea, por ejemplo, acá en medio de nosotros hay un hermano que él sí es italiano. Entonces, el hermano sí es italiano y esa es su ciudadanía, ¿verdad? Él es italiano, pero la gran mayoría de nosotros somos extranjeros. Y hay un segundo detalle, somos peregrinos. ¿A qué se refiere el peregrino? El peregrino es alguien que va de paso. Eso es peregrinar, es alguien que está caminando, pero no piensa quedarse, sino que está pasando. Y eso usted lo entenderá muy bien porque hay hermanos que vienen, se radican acá y se vuelven extranjeros, ¿no? Pero ellos tienen muy claro y dicen, yo soy peregrino porque, dicen, no, yo he venido acá porque quiero generarme un capital, un ahorro, pero cuando yo tenga tantos años yo he pensado regresar a mi país, a donde no va a ser extranjero, ¿no? En donde va a regresar a su país de origen. O sea, algunos tienen esa idea, ¿no? Y dicen, ese es mi plan. Me voy a comprar mi terrenito por allá y aunque sea tomatito voy a sembrar, ¿verdad? Entonces tienen esa idea. Hay otros que aún siendo extranjeros ya no se sienten tan peregrinos, sino que dicen, bueno, aquí han nacido mis hijos, ¿para qué los voy a llevar a un país que ellos no conocen? Tengo mejores oportunidades acá y comienzan a ir desarrollando su vida. Por ejemplo, se hacen de un mutuo para tener su propia casa acá y no están pensando en una casa en su país de origen, sino en el país donde se han radicado. Pero la idea del peregrino es esa, la idea del peregrino es alguien que va de paso. Entonces lo que el apóstol está diciendo es de que los creyentes acá, en esta tierra, nosotros somos extranjeros, que significa entonces que no pertenecemos a esta tierra. Y cuando dice que somos peregrinos, ¿qué significa? Que estamos de paso por esta tierra. Eso es lo que me está diciendo cuando dice, amado, yo os ruego, y hay una rogativa, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos nos está lanzando esa idea clara que acá no es nuestra morada, que acá no es nuestro reino en esta tierra. Entonces somos eso. Pero ¿a quién? Ahora vemos el versículo 12. Mantened una buena conducta. ¿A quién se le está pidiendo que tenga una buena conducta? A los extranjeros y peregrinos. A ellos se les está pidiendo que mantengan una buena conducta. Ahora, si esta no es nuestra patria, si esta no es nuestra tierra, entonces ¿por qué tendríamos que mantener una buena conducta acá? Entonces ahí está la respuesta a lo que le mencionaba. Cuando los creyentes dicen, a mí no me importa lo que el vecino piense de mí, a mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. A mí no me interesa lo que fulano y mengano digan de mí. El Señor, esa es la otra tradicional que se me estaba olvidando. El Señor conoce mi corazón, dicen. Entonces, esa es la clásica, ¿verdad? Esa está guardada para cuando ya no hayamos qué decir, se abre el cofre y se saca y dice, el Señor conoce mi corazón. Entonces, eso ha sido el comportamiento de muchos creyentes y por esa razón, oiga bien, por esa razón, la gran mayoría de personas han aprendido a vivir la fe de puertas para adentro en la iglesia.
De puertas para adentro, todo mundo tiene aspecto cristiano, todo mundo se preocupa por cómo me van a observar los hermanos, qué va a pensar el pastor de mí, qué va a decir la hermana de mí. Entonces hay una preocupación profunda de cómo somos percibidos aquí adentro. Aquí adentro, entonces, pero cuando salimos de esa puerta, ya no me preocupa. Ya no me preocupa lo que los demás piensen porque son mundanos, son incrédulos, no saben nada, no les interesa mi vida, no deberían de andar juzgando, mejor que vayan a juzgar su propia vida, sus propios hijos. Entonces comienza uno, como le digo, a echar mano de una serie de argumentos para tratar de justificar que, como dice acá Pedro, no estamos teniendo una buena conducta. Entonces, esto significa que en estas dos ciudadanías, el creyente, en pocas palabras, usted ya no es de acá. Usted ya tiene la nacionalidad celestial. O sea, esa es la nacionalidad que más pesa. Porque, por ejemplo, las personas que lleguen a tener la nacionalidad estadounidense, que de acuerdo a una revista es uno de los pasaportes, así los van calificando, los pasaportes más poderosos del mundo le llaman. Por ejemplo, quien tiene un pasaporte de Estados Unidos, del Reino Unido, de Japón, entonces son los pasaportes más importantes y más poderosos del mundo. Pues usted tiene el pasaporte que le va a permitir entrar a la Nueva Jerusalén. Usted lo tiene, el Señor se lo ha dado a usted, no porque lo merezcamos, sino porque Él compró nuestras vidas a precio de sangre. Entonces, usted en esta tierra, usted es extranjero. Usted es extranjero, es peregrino. O sea, podría ser que usted acá ande unos 20, unos 30, unos 40, unos 50, unos 70. ¿Quién quiere andar 100 años por acá? Digamos 100 años al máximo. Pero se va a tener que ir de acá. En determinado momento se va a tener que ir de acá. Pero hay una orden de parte del Señor, y la orden del Señor es, oiga bien, mientras te encuentres en esta tierra, tú tienes que tener una buena conducta en medio de ellos. Debes de tener una buena conducta. Ahora, yo le dije que hay una segunda nacionalidad o ciudadanía. Vamos a leer el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Por favor, concentre su mirada en el versículo 11. Oiga lo que dice. Está hablando el Señor Jesús, y Él dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos, refiriéndose a sus discípulos, pero ellos sí están, ¿a dónde dice? En el mundo. Nosotros quedamos en el mundo, y aquí está la otra ciudadanía. Nosotros quedamos acá en este mundo que el Señor está mencionando. Versículo número 15, oiga lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oiga, no te ruego, Jesús está hablando al Padre. Él está dirigiéndose al Padre. Y le dice al Padre, yo no te ruego que los quites del mundo. O sea, el Señor pudo haberle pedido al Padre, sácalos de este perverso mundo, para que ya no estén ahí, líbralos de que estén en medio de toda esta gente mala. Dice el Señor, no te pido que los quites. Yo lo que te pido es que mientras ellos están en ese mundo, tú los estés guardando del mal. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, Él continúa hablando con el Padre, como tú
me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces el Señor nos manda a estar en medio del mundo. O sea, ¿logra usted entender ese concepto? El concepto de que el Señor nos está enviando al mundo. La iglesia ha tenido un concepto y se lo voy a explicar. La iglesia siempre está buscando aislarse del mundo. O sea, ese es el concepto que nosotros tenemos. Aislémonos del mundo. Entre más lejos estemos del mundo, más seguros estamos. Entre más lejos nosotros estemos del mundo, más puros vamos a estar. Por ejemplo, una de las ideas que nosotros tenemos es, dice, no hable con inconversos. No hable con personas que no son de la iglesia. Usted tiene que buscar llevarse solo con creyentes. Si aquella persona no es creyente, no hable con esa persona. Pero yo pregunto, ¿y entonces cómo se les va a testificar al mundo de la verdad de Dios? ¿Cómo se va a transmitir nuestra conducta a los que están en el mundo? ¿De qué manera les podríamos nosotros llenar de la palabra de Dios? ¿De qué forma? Si tenemos una iglesia, piense usted en un supuesto mundo así, en donde hubieran supermercados solo para creyentes. ¿Qué le parece a usted? Ya no sería el S, sino que sería, no sé, Eselín. Entonces algo así, ¿verdad? Todo para creyentes. Una carroza de la metro solo para creyentes. Un tren solo para creyentes. O sea, escuelas, bueno, de hecho sí, ¿verdad? Hay países en donde, no sé acá, pero sí hay países en donde hay colegios cristianos, ¿verdad? Que yo conocí algunos que al final no eran muy cristianos, que se diga, pero decían que eran cristianos. Bueno, entonces el punto es, pero vea, ahí está el detalle. Y esto se lo puedo decir con propiedad, porque yo tuve la oportunidad de conocer a varios directores de instituciones cristianas, que a veces los cristianos eran los papás que llegaban a poner a los muchachos y a las muchachas ahí, pero los hijos no eran para nada cristianos. Entonces ahí decía afuera, colegio cristiano tal y tal, pero adentro sucedían unas cosas terribles. O sea, se lo digo porque yo tuve amistad con algunos hermanos que eran directores o propietarios de colegios cristianos. Y ellos se quejaban siempre de eso, me decían, no, si o sea, los cristianos son los papás, me dice, estos muchachos para nada. Entonces, pero ¿por qué los padres iban a poner a estos muchachos ahí? Porque era este concepto, es decir, no, lo voy a poner donde solo hayan cristianos. Cuando a veces, o sea, había gente peor. Yo he conocido muchas personas que dicen, no, dicen, si soy más tranquilo yo que no soy cristiano. O sea, ya he hecho menos cosas yo que no soy cristiana. O sea, vea, ¿por qué? Es esto que aquí se nos está diciendo. Es lo que el Señor Jesús estaba orando. Entonces, ¿le ha quedado claro? Tenemos dos ciudadanías. Por supuesto, tenemos nuestra ciudadanía terrenal, porque nacimos ya sea en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Belice, en México, en Perú, en Ecuador, en El Salvador, donde usted haya nacido. Claro, tenemos esa ciudadanía. Algunos ya con ciudadanía italiana también acá. Y damos gracias a Dios por los hermanos que van haciendo ese esfuerzo, su legalización. Nosotros aquí oramos todos los viernes estamos orando, Señor, que nuestros hermanos que no tienen su documentación puedan obtenerla. Y Dios ha dado respuesta. Le puedo decir que en un lapso de 5 años, o sea, Dios ha dado respuesta. Yo recuerdo cuando vine acá a esta iglesia que había una gran cantidad de hermanos que no tenían sus documentos. Y ahora prácticamente todos lo tienen, o sea, ya ni español quieren hablar. Entonces, tenemos nuestra ciudadanía terrenal, pero hay una ciudadanía que nosotros debemos de entender que también la poseemos y es la ciudadanía celestial. Somos ciudadanos de la patria celestial. O sea, piense usted tiene un pasaporte, ¿no? Que cuando usted llega a un aeropuerto, usted extiende su pasaporte y se lo revisan. Entonces,
piense figuradamente en eso. También usted tiene un pasaporte celestial que le permite el ingreso a la patria celestial. O sea, sin ese pasaporte usted no puede ingresar ahí, nadie puede ingresar ahí a la patria celestial. Es necesario que esté ese pasaporte. Entonces, esas son las dos ciudadanías que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que le damos énfasis a una y la otra la descuidamos. Entonces, muchos creyentes se preocupan y dicen, no, yo estoy preocupado por cómo me mira Dios. Yo estoy preocupado por cómo ando delante de Dios. Entonces, por ejemplo, llevan una vida de oración, leen la escritura, pueden ayunar, y dicen, no, es que estoy llevando una vida que agrada a Dios. Pero luego, cuando están acá en el mundo, son personas que andan haciendo pleito por todo, discutiendo, andan diciendo palabras altisonantes, andan despreciando a otros, se comportan de forma altiva, menosprecian a los demás. Entonces, pero ellos dicen, no, yo estoy bien con Dios, estoy bien con Él porque yo leo la Biblia, yo oro, yo sirvo en la iglesia, yo diezmo, yo voy a la célula, pero aquí, por ejemplo, en el trabajo se pelea con todos los compañeros de trabajo, no respeta al jefe, si se subió al bus y ay, que se vayan a parar en el zapato, y se le sale todo, y es una conducta así que la gente, o aquí mismo dentro de la iglesia también, no respeta sus autoridades en la iglesia, quiere vivir el evangelio como usted dice, se congrega cuando usted quiere, cuando le da la gana. Entonces, pero luego el refugio seguro es decir, no, Dios sabe cómo estoy. Y entonces le pueden hasta llamar, ¿no? Y decir, hermana o hermano, y eso se lo digo de corazón. Aquí hasta los mismos hermanos ancianos, a veces hasta ellos titubean y dicen, hermano, y será buena idea hablar con el hermano o la hermana, porque como uno ya los ha visto cómo son, ¿verdad? Que uno, mire hermano querido, ¿qué me quiere decir? Entonces uno dice, da temor hablar con los hermanos, ¿no? Entonces, olvidamos que hay una relación en estas dos ciudadanías. Y ahí lo está diciendo Pedro de manera muy clara. Él lo dice, en solo 2 versículos nos lo dice. Amado, yo os ruego que, como extranjeros y peregrinos que sois, o sea, que sois, que no se les olvide, dice Pedro, que ustedes son extranjeros y peregrinos, que tienen la ciudadanía celestial, pero que tengan la ciudadanía celestial no significa, dice Pedro, versículo 12, que no tengan que mantener una buena conducta entre los gentiles. Ahí está completo. ¿Lo comprendió? El versículo 11 se complementa con el versículo 12. Es verdad, ustedes no son de acá. Es verdad, a ustedes les espera la patria celestial. Es verdad, verán al Señor cara a cara tal cual es. Es verdad, llegarán a la patria, a la Nueva Jerusalén con calles de oro, un mar que es como de cristal, estarán delante del Cordero día y noche, es verdad, pero mientras estén en esta tierra mantengan una buena conducta delante de todos aquellos que los rodean. Y ahí es donde la iglesia ha fallado. Ahí es donde la iglesia ha fallado porque, como le digo, nos ha preocupado mucho cómo nos perciben de ahí para adentro. De ahí para adentro. Entonces, no nos ha preocupado cómo nos perciben afuera. Entonces, uno está preocupado por eso, ¿no? O sea, ¿qué va a decir el pastor? Yo no sé si una vez les conté a ustedes, pero eso fue ya hace probablemente más de 15 años, casi 20 años. Una vez yo llegué a una entidad bancaria, porque no recuerdo, yo había tenido un problema con algo, era algo del banco. Yo recuerdo que, usted sabe que, bueno, no sé si aquí, pero allá en mi país era así, ¿no? Uno llegaba aquí y le decían, no es aquí, vaya para allá. Llegaba, no es aquí, vaya para allá. Entonces uno andaba así, ¿no? Ping pong por todo el lugar. Y cuando yo me asomé a un mostrador, a una banca que habían dos señoritas en aquella banca. Yo llevaba algo en la mano, eso es lo que yo sí recuerdo.
Y cuando yo me acerqué, yo dije, buenos días. O sea, yo pude percibir que habían 2 personas ahí, pero cuando yo levanté la mirada, una de las personas que estaba corrió así casi para atrás y se quedó a medias. Y la otra se quedó así. Y entonces le dice, venite, le dice, si de todos modos el pastor ya te vio, le dijo. Y entonces yo me quedé, honestamente, hermanos, o sea, hasta el día de hoy, como dicen los ancianitos, hasta el sol de hoy, yo no sé quiénes eran. O sea, yo no sé quiénes eran. Y entonces una de ellas me dijo, pastor, me dijo, qué pena, me dijo, qué vergüenza. Ay, pastor, me decía, qué pena cómo me vio. Y yo no hallaba qué decir porque en realidad yo no sabía quiénes eran. Y la otra chica se tuvo que regresar de donde estaba y me dio la mano. Ay, pastor, me dijo, ¿en qué le podemos ayudar? Y no, le dije, yo tengo este problema. Como le digo, no me recuerdo exactamente, pero al final yo me despedí, sí me ayudaron y que Dios les bendiga. Y decía, amén, amén, nos vemos en iglesia. Y yo no sé quiénes son. Entonces, pero era esa preocupación, ¿verdad? La preocupación de estas 2 hermanas, porque eran hermanas, era cómo las había visto yo. Pero ellas ahí trabajaban todo el tiempo, ¿no? Yo solo había llegado en esa ocasión. Entonces, le pongo este ejemplo para que vea que nuestra preocupación siempre ha sido cómo nos perciben nuestros hermanos. Entonces, uno ha llegado y ese es un concepto equivocado y es lo que estoy tratando de destruir de nuestra mente esta noche, que en realidad lo que la Escritura le está dando un realce es cómo nos percibe el mundo. O sea, es todo lo contrario de lo que nosotros siempre hemos creído, ¿verdad? Que uno cree que es cómo nos mira Dios, cómo nos ven en la iglesia. No, pero ¿cómo lo ve el mundo? El creyente responde eso diciendo, es que el mundo no importa. O sea, el mundo que tenga el concepto que quiera, el mundo que piense lo que quiera pensar, lo importante es lo que Dios piensa de mí, dicen. Pero, ¿qué estará pensando el Señor de cómo nosotros estamos manteniendo una buena conducta ante los gentiles? Claro, Pedro acá le llama a los gentiles, ¿no? Pero usted sabe que estamos haciendo una referencia a todas aquellas personas que nos rodean. Y nosotros tenemos diferentes círculos, ¿no? Son círculos concéntricos. Por ejemplo, está el primer núcleo familiar, que es donde está usted, su esposa, sus hijos. Luego viene otro círculo que es donde ya está la familia, ¿no? La familia, los parientes, ahí están los papás, las mamás, los tíos, los primos, los sobrinos. Y hay todavía otra familia que es la familia más lejana, ¿verdad? Que son hasta los que están en otros países. Esa gente que usted ni se acuerda de ellos, ¿verdad? Pero también hay otro círculo que son las amistades cercanas, aquellas amistades con las que usted se mira de forma más continua, ¿no? Las amistades que tal vez, aunque sea por redes sociales, se saludan de vez en cuando. Y están todos aquellos conocidos, que ya ni tengo espacio acá, pero están todos aquellos conocidos que son a los que menos importancia le presta a usted. Que son aquellos que usted dice, y a mí, ¿qué me importa lo que piense de mí? Por mí puede pensar que soy de lo peor y a mí me da igual. Pero todas las personas que nos están rodeando son lo que la Escritura me está diciendo a mí que debo de mantener una buena conducta ante ellos. ¿Por qué debería yo de mantener una buena conducta ante las personas? El versículo lo dice en la parte final. Dice, al ver vuestras, y oiga, ¿cómo le llama? ¿Buenas qué? No los oí, hermanos. ¿Buenas qué dice? Buenas obras. Les está costando un poquito, ¿no? Decirlo. Por eso es que los creyentes ni obras hacen, porque dicen, no, es que somos salvos por gracia, no es por obras para que ninguno se gloríe. De uno siempre está como menospreciando el hecho de tener que hacer una buena obra. Entonces vienen los creyentes y dicen, no, yo no tengo por qué andar haciendo buenas obras y no se trata de obra, es por fe que somos salvos. No, pero ahora me está diciendo a mí la Escritura acá. Buenas obras. Y el apóstol es categórico en decir buenas
obras. Buenas obras. O sea, este es un concepto muy amplio, ¿verdad? O sea, las buenas obras pueden ser desde que usted sea educado con las demás personas. Desde por ahí ya puede usted hablar de buenas obras. Desde que usted sea respetuoso, desde que usted colabore a todas las personas que tiene alrededor, desde que usted le ayude a una persona, por ejemplo, con un pasellino, porque no lo pudo bajar de una grada y usted se tomó un minuto, yo le ayudo. En medio de este mundo que vive tan acelerado, que vive tan antipático a los demás, ¿no? Donde aquí usted sabe que si alguien se cayó, lo que hacen es pasar encima, ¿no? O sea, pero ¿quién se detiene y extiende la mano y se le ayudo, le puedo colaborar? ¿Quiénes deberíamos de ser así entonces? Nosotros, hermano. Nosotros los creyentes. O sea, a veces nosotros somos así, ¿no? Muy serviciales entre nosotros. No, si me lo pide el hermano fulano, la hermana fulana, ahí me tiene. Pero se lo pide un inconverso y dice, ahí sí, ¿verdad? Cuando lo invito, la invito a la iglesia, ahí sí que ni me contesta el teléfono. Pues ahora, al diablo que le marque. No, hermanos, no es así. O sea, no es así. Esa es una equivocación, porque ahí lo está diciendo. Mire lo que dice. Al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. ¿Qué es que van a glorificar a Dios? Que muchos van a llegar a comprender que usted está siendo como es con ellos porque Dios es quien lo ha estimulado a comportarse de esa manera. Eso es que van a glorificar. No es que ellos van a decir, gloria a Dios. O sea, no entienda eso, porque glorifiquen a Dios. No van a decir, bendito el Señor. No lo van a hacer. Pero van a decir, qué buena persona es fulano. Qué buena persona es la fulana. Es que se le nota que va a la iglesia. Ha de ser porque como se congrega, va ahí a la iglesia. Yo tantas veces que la he criticado, lo he criticado y hasta lo he juzgado. Pero es verdad, es diferente. O tal vez las personas que han buscado ayuda y se las han negado y en usted la encuentran. Y luego dicen, claro, ahí se mira que de verdad esta persona es cristiana. Eso es lo que aquí está diciendo, que van a glorificar a Dios. Porque aunque ellos con sus labios no van a decir, gloria a Dios, cuando ellos vean la obra del Señor en usted y la reconozcan, allí están glorificando a Dios. Entonces quiere decir que sí es importante, hermanos, cómo nos perciben afuera. Quiere decir que sí es importante el testimonio. Quiere decir que sí es importante la conducta que usted modela allá afuera. O sea, yo he conocido personas que prefieren no decir que son cristianos por eso. O sea, por varias razones, ¿verdad? Hay unos que porque tienen mala conducta y se avergüenzan decir que son cristianos porque saben que es lo primero que les van a señalar. Y como usted sabe, ¿no? En eso el mundo es veloz. Y dicen, y va a la iglesia. Y dice que es cristiano. Y hasta sirve, dicen en iglesia. A veces ni saben ellos qué es eso de servir, pero lo señalan. Lo señalan. A mí me contaba un hermano que pues ahora él está ejerciendo pastorado también. Pero él es hijo de un pastor. Y él me cuenta que cuando él era adolescente y entró en esa rebeldía que los adolescentes entran con sus padres, dice que una vez él se había ido a vagar. O sea, no había ido a la escuela, sino que se había ido para otro lugar y el papá lo llegó a traer. Y él me dice, no sé ni cómo mi papá se dio cuenta dónde estaba, pero dice que lo llegó a traer. Y dice que el papá lo agarró, dijo, que pase para... Y dice que él, lo primero que se le vino a la mente, dice, fue decirle, y así se sube al púlpito, le dijo. A mí me causó gracia cuando me lo dijo. Porque dice que, miren, me dice, ¿cómo es uno? Lo primero que se me ocurrió fue decirle eso. O sea, ¿qué es lo que busca el mundo? Condicionar nuestro cristianismo por lo que estamos haciendo.
Eso es lo que va a suceder, pero usted no debe de dar argumento al mundo para que hable. Ese es el punto. Ese es el punto, por eso es que usted tiene que ser honesto en todo lo que hace. Y aquí lo está diciendo. Dice en el versículo 12 siempre, para que aunque hablen mal, porque van a intentar hablar mal, dice, aunque hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios, es decir, van a cambiar de opinión. Como usted sabe que nosotros los seres humanos tenemos un defecto de fábrica, y es de que siempre juzgamos a las personas sin conocerlas. No dicen amén, ¿verdad? Pero ya lo han hecho. Yo sé que ya lo han hecho. Y por eso después cuando usted tiene alguna relación con alguien dice, fíjese que yo cuando lo conocí, yo decía, tiene cara de que esté enojado, tiene cara de que, y ahora que le conozco yo veo que usted es bien diferente. Por eso, porque tenemos la mala costumbre de andar juzgando a las personas sin antes conocerlas. Usted tiene que darse la oportunidad de conocer a las personas para luego tener una opinión, un criterio acerca de las personas. Entonces, eso es lo que acá se me está señalando, que muchas personas pueden hablar mal de usted, pero que el día que de verdad le conozcan, cambie esa opinión, cambie esa percepción que tienen de usted. Yo quiero mostrarle a través de la Escritura cómo, por ejemplo, Pablo tuvo esa preocupación de cómo el mundo nos iba a percibir. Veamos, hermanos, en Primera de Timoteo, y vamos a hacerlo en el capítulo número 3, Primera de Timoteo, capítulo 3. Desde el versículo número 1 hasta el versículo 13, lo que el apóstol está dando es una lista de los requisitos que debe de cumplir todo servidor de Cristo. Eso es lo que él está dando acá, una lista que él la da en dos partes. En el versículo 1 hasta el versículo 7, él está hablando de aquellos, dice, que desean ser ministros, pastores, él le llama acá obispos, que la palabra obispo es traducida como un supervisor, esa era la idea. El obispo era alguien que supervisaba la obra de Dios. Entonces, él lo que está diciendo es que si alguien anhela ejercer un ministerio, tendría que cumplir con estos requisitos que está dando acá. Del versículo 8 hasta el versículo 13, él vuelve, en alguna medida se repiten los requisitos, pero él los está dando para aquellos que desean ser servidores. Ahí se traduce la palabra como diácono. ¿Qué es eso? El diácono es un servidor. Nosotros acá en la iglesia le llamamos diácono solo a los hermanos que están sirviendo en esta área, que recolectan la ofrenda, las hermanas diaconisas en su versión femenina, ¿no? Pero dentro de la Escritura es que el diácono es un servidor. Todos los que sirven, por ejemplo, dentro de esta congregación, que por cierto, ya se nos viene el nuevo año y se tienen que dar los listados de los servidores. O sea, ahí están los requisitos. O sea, es como una regla, ¿no? Un metro que lo ponemos y agarramos al servidor y le decimos, vaya, párese acá a ver si llega a la estatura. O sea, así tendría que ser, ¿no? Si no da la estatura, decirle, vaya, hermano, vaya a sentarse a su silla, siga gozándose y el otro año, primero Dios, llega a la estatura, ¿verdad? Así tendría que ser. Entonces, pero veamos. Lo que yo quiero señalarles es lo que le he estado enfatizando, lo que ven afuera. Pero veamos, versículo 1. Esto que digo es muy cierto. Si alguno aspira, oiga, aspira, es decir, tiene aspiraciones, tiene deseos a ser obispo, desea una obra insigne, dice. Está deseando una buena obra. En el versículo 2, en ese caso conviene que el obispo, oiga, número 1, sea
irreprochable, es decir, que no hay nada que señalarle. Eso es irreprochable, alguien que no se le reprocha algo. Eso es irreprochable, que no hay nada. Usted puede buscar y no encuentra algo que reprocharle porque es una persona que está teniendo una muy buena conducta. Dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, ni amigo de peleas, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pacífico y que no sea avaricioso. Ahí está una lista de cómo debe de ser alguien. Ahora, esa lista, ¿a qué me lleva? ¿Qué es lo que me está indicando a mí ese listado? La conducta que debe de tener. La conducta. Entonces ahí es donde, por ejemplo, y esto lo digo a nivel de pastores, ¿no? Ahí es donde los pastores muchas veces fallan porque se cuidan de unos, pero fallan en otros. Guardan unos y fallan en otros. Y nosotros como creyentes tenemos un grave defecto y es de que a todo le andamos poniendo tamaño. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, tiene que ser apto para enseñar, pero luego dice acá que no sea amigo de las peleas. O sea, hay gente que es pleitista, ¿no? Hay gente que es pleitista. Yo conozco pastores que son pleitistas. Así que con todo mundo quieren andar peleando y por todo andan peleando. Eso, vea, ¿pero qué? Porque lo hacemos menor y dice, no, eso no es tan grave. Nosotros queremos decir que es grave y que no es grave. Dice acá que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una pregunta. Y acá, de igual manera, una interpretación bien pobre que se ha hecho toda la vida es creer que gobernar la casa es dar órdenes. Esa ha sido siempre la interpretación tradicional, que gobierne bien su casa, o sea, un hombre que le grite a todos los de la casa y llegar a la iglesia a fingir. No, eso no es gobernar bien la casa. Es que en realidad lo que el original está diciendo, está hablando de administrar el oikos, es decir, todo lo que tiene que ver con la familia, las finanzas. O sea, ahí se está incluyendo todo, todo. Vea, ¿por qué? Y ya vamos a llegar al final. Bueno, terminemos la lista. Dice que no sea un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Una de las cosas que más pasa. Yo he conocido hermanos que comienzan a ejercer el ministerio, ven el respaldo de Dios 1, 2, 3 años y ya van sacando el pecho y ya sienten que son superministros. 4, 5 años y comienzan a ver que ya hay un par de conversiones y ya se sienten que están capacitados. Y es más, pierden de vista seguir creciendo ministerialmente por eso. Porque creen que lo han logrado todo. Cuando tenemos ministros de 40 años de ministerio, que ellos mismos testifican que no han llegado a donde quisieran estar. El mismo Pablo, para ir al extremo, dice, no que lo haya alcanzado todo, dice Pablo. Quiere decir que uno no puede estar creyendo que lo ha logrado todo. Y ahí lo está diciendo. ¿Por qué? Porque se va a llenar de orgullo. Versículo 7 también es necesario. Y aquí viene el complemento. También, y oiga cómo dice que es necesario. Necesario. Es una necesidad. Es necesario que goce de buena reputación entre los de afuera. Y oiga, una vez más, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Y uno diría, ¿pero por qué con los de afuera? Si lo importante es lo que la congregación piense. No, es que como hay que alcanzar a los de afuera, ese es el asunto. Tiene que ser con los de afuera, que se debe de tener una buena. Y oiga, ahí está, reputación. A los que tal vez están sintiendo un poco extraviados con la lectura, yo estoy utilizando esta noche Reina Valera 2020. Por eso tal vez hay algunas palabras que usted mira que
que están, tal vez usted las tiene diferentes si usted está siguiendo con Reina Valera 1960. Esto lo hago, hermanos, siempre en el afán de promover la lectura, en el afán de ampliar nuestro conocimiento y que podamos entender diferentes versiones de la Escritura que nos dan muchas veces mayor claridad. Quiero decirle que ya en la próxima semana retomamos nuestro manual de doctrina básicas y ahí vamos a estar tocando todos estos temas también con respecto a lo que nosotros llamamos versiones de la Escritura. ¿Por qué? Recuerdo un hermano muy inocente que me escribió y me dice, hermano, lo hizo de forma pública, no, él no me lo escribió en privado, no, que en una transmisión dice, hermano, lea el original, lea la Reina Valera 1960, me puse. Porque hay hermanos, ¿no?, que ellos piensan que leer Reina Valera 1960 es leer la original, ¿verdad? O sea, si yo tuviera que leer el original, tendría que traer un rollo, ¿verdad? Para poder leer aquí un pergamino. Pero eso lo vamos a ir aclarando cuando lleguemos al tema de bibliología. Pero bien, volvamos a nuestro tema. Dice que debe de tener una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga, oiga, en descrédito y en lazo del diablo. Porque, hermanos, lastimosamente, no hay nada que afecte más la vida de un creyente que cuando cae en descrédito. Porque le voy a decir algo, hermano, hacerse de una reputación, eso tarda años, pero caer en descrédito, hermano, eso es lo más sencillo que hay. Eso es lo que dice Eclesiastés, que una mosca echa a perder el perfume. O sea, una cosita, hermano, y puede echar a perder todo. Entonces, pero ahí lo está diciendo, que debe de gozar de buena reputación. ¿Con quiénes? Con los de afuera. Veamos la segunda parte para ir finalizando. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, moderados en el uso del vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Oiga, una vez más la honestidad. Si usted ha visto, se repite, con los requisitos anteriores se repite eso. Nosotros lo podríamos reducir en el amor al dinero. Quiere decir que el verdadero creyente no ama el dinero, no lo desespera el dinero. Sabe hacer buen uso del dinero, sabe ser, como lo vimos en el tema anterior, es un buen mayordomo. Luego dice, deben guardar el misterio de la fe con una conciencia limpia. Y además, estos primero deben, oiga, de ser sometidos a prueba. Y luego, oiga, si no hay nada que reprocharles, que ya vimos esa palabra en el texto anterior, irreprochable, si no hay nada que reprocharles, podrán ejercer el diaconado. Vuelvo a todo el grupo de servidores, ¿no? O sea, servir dentro de las iglesias es un gozo para la gente. Cuando lo llaman y dicen, hermano, queremos que sirva, amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero muchos hermanos se concentran en el ambiente, en que van a estar con los demás, y si hay un uniforme, y si hay... Pero oiga, dice que hay que ver que el servidor sea irreprochable, que no haya algo, y debe de ser un proceso a prueba. Nosotros hoy estamos considerando eso, que este año que viene, todos los que sirvan en realidad van a estar a prueba. Y al siguiente año vamos a ver realmente. Porque mire, lastimosamente tenemos un montón de gente acá en la iglesia que sirve como ellos quieren. O sea, el coordinador hace una programación, pero ellos ya tienen su propia programación. Ellos deciden cuándo vienen, cuándo no vienen, cómo sirven, de qué forma sirven. O sea, hay algunos que ya ellos mandan al coordinador. Entonces, vea, ahí está la escritura. O sea, no es algo que yo me lo estoy sacando del bolsillo o de la manga, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, tiene que ser puesto a prueba. Nosotros hemos elaborado hasta un listado de un montón de gente que ha estado sirviendo este año y lo han hecho como les ha dado la gana. Entonces, se les va a llamar y van a tener una reunión con los ancianos de la iglesia. Y se les va a decir, hermanos, o sea, usted no estaba haciendo bien las cosas. Nosotros queremos que usted continúe sirviendo, pero queremos hacerle este señalamiento. Y si ya estos servidores vuelven a continuar todo el año haciendo lo que ya se les señaló, el próximo año, o sea, se los estoy diciendo con un año de anticipo, ¿verdad? No van a servir en el 2026. O sea, porque vea, es lo que aquí me está hablando la escritura. ¿Por qué?
Porque afuera lo ven. Afuera lo ven. Mire, si uno tuviera el tiempo de controlarles a todos esas sus redes sociales, todas las cosas que publican. ¿Y qué es lo que el mundo hace? Pues como las redes sociales son públicas, ¿no? Luego le ven y dicen, mire el hermano lo que publica, mire el hermano lo que publica. Estamos en el ojo del huracán. Yo no sé si usted lo sabía, pero hay hasta empresas que para contratar a alguien le ven las redes sociales. No sé si usted lo sabía. Porque como las redes sociales dejan en evidencia cómo está también la persona de la cabeza, ¿no? Sí, esa es la verdad, ¿no? Entonces, Recursos Humanos revisa eso. A ver si... ¿Sabía usted que uno de los que dispararon en una matanza en una escuela de Estados Unidos, lo que se preguntan es eso, él tenía llena una red social solo de videos así, de gente con fusiles, de gente disparando. Hay advertencias que se pueden ir viendo a tiempo. Entonces, que un servidor, que un creyente diga, a mí no me interesa lo que los demás piensen de mí, me da igual, está equivocado entonces. Se ha equivocado, no funciona así. Tiene un concepto totalmente errado. Y dice, no, yo sé cómo estoy con Dios y eso es lo que a mí me importa. Sí, pero aquí me está diciendo a mí la Escritura que el asunto son los de afuera. Y vamos a concluir. Dice, las mujeres igualmente deben ser honestas, no calumniadoras, oiga, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. O sea, se vuelven gente confiable. Yo quiero finalizar dando lectura al versículo 3 del capítulo 6, solo ahí siempre cerquita, capítulo 6 y versículo 3. Oiga lo que dice la Escritura. Si alguno enseña otra cosa y no se adhiere, no se pega, no está ligado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo. No sabe nada, está enfermo de controversias y discusiones, de las que nacen envidias, pleitos, calumnias, sospechas malignas y altercados continuos, propios de personas de mente corrupta, privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Son palabras fuertes, ¿no? Hay una palabra, y este es el último punto, hermanos, que doy esta noche. Hay una palabra que a lo mejor usted la ha oído muchísimo. Sana doctrina. Tal vez a lo mejor hasta a usted le han preguntado, ¿y su iglesia es de sana doctrina? No sé si alguna vez a alguno de ustedes le han hecho esa pregunta. Cuando alguien se la haga, dígale, ¿qué es sana doctrina? Pregúntele usted. Respóndale con otra pregunta, ¿qué es sana doctrina? Dígale. Porque hoy en día hay un montón de gente y hasta de predicadores y que solo repiten, que para ellos han reducido la sana doctrina, por ejemplo, en la forma de vestir. Para ellos eso es la sana doctrina. Que el predicador mande al infierno a todo mundo. Eso es sana doctrina. Dicen, mi iglesia es una iglesia de sana doctrina. Hay otra frase que usan que dicen, ahí sí se confronta el pecado, dicen. O sea, para ellos la idea que tienen de confrontar el pecado es que el predicador diga, borrachos, adúlteros, arderán en el infierno. Entonces ellos dicen, eso es confrontar el pecado. Pero esos son conceptos equivocados y antibíblicos. No es así. La confrontación del pecado. Yo le puedo poner el ejemplo más claro de confrontación del pecado. Natán. ¿Se acuerdan ustedes de Natán? Bueno, ¿cómo llegó Natán? Te voy a contar algo, David, le dijo. Y David, sí, cuénteme. Así como los hermanos, ¿verdad? Que siempre quieren saber todo. Había por ahí un hombre, le dijo, me acaba de pasar. Tenía un montón de ovejas. A la par de él vivía un hombre con una ovejita. Lo llegaron a visitar, se la quitó, la cocinó y se la dio.
Y David, ¡ah! Dijo David, y se indignó. Ese es digno de muerte, y aquí y allá. Y le dice, ese hombre eres tú, le dice. Qué confrontación, ¿verdad? O sea, le puso, como nosotros diríamos, el dedo en la llaga. O sea, pero la gente siempre está con la idea de que confrontación es insultar a alguien, ¿verdad? O sea, no. El Señor Jesús confronta a Judas y le dice, lo que vas a hacer, le dijo, hazlo pronto. Confrontó a Pedro, me vas a negar, Pedro. No, decía Pedro, ¿cómo vas a creer, Señor? Yo contigo llego hasta la muerte. Me vas a negar, le dijo. Ya vas a ver cuando cante el gallo. Eso, confrontar, no se trata solo de denunciar. Confrontar en realidad es mostrar, convencer a la persona de la situación que está viviendo y poder mostrarle a la vez el camino para que pueda ser restaurado. De eso se trata. Entonces, ¿qué es sana doctrina? Todo lo que hemos estado estudiando esta noche. Por eso finaliza el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa, ¿cuál otra cosa? Es lo que nosotros hemos estado estudiando. Ahí cerquita, y este es el último texto que leemos esta noche, Tito. Solo pase ahí un par de hojas y lo va a encontrar. Va a encontrar 2 de Timoteo y después está Tito, capítulo 2. Y ahí está la palabra. Versículo 1 del capítulo 2. Pero tú debes enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces la pregunta es esa, la gente dice, ¿y cuál es la sana doctrina? Ahí está. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí tenemos gente, ¿no? Que pueden andar cubiertos todo el cuerpo y no tener pero ni un poquito de paciencia, ¿no? No tener ni un poquito de amor y de tolerancia al prójimo. Que pueden andar con la corbata más larga que puedan encontrar y andar metiéndose en problemas, en discusiones, andar... Por eso, porque han querido reducir esta frase a aspectos externos. Pero si usted nota la lectura que estamos haciendo, son aspectos que brotan de lo interno del hombre. Dice todavía, las ancianas asimismo deben portarse con reverencia, que no sean calumniadoras. Ay, andan las hermanas bien amarradas, pero la lengua no se la amarran. Ay, andan hablando de uno, hablan de otro, hablan... Esa es la sana doctrina. Respetar lo que está escrito, lo que aquí se nos está diciendo. Por eso dice, lo que está de acuerdo a la sana doctrina, inmediatamente comienza a decir que los ancianos, y ahí está haciendo una descripción de la sana doctrina. Ni esclavas del vino, sino maestras del bien. O sea, las hermanas que ya tienen edad en las iglesias, las hermanas que ya están mayores, deben de ser un buen ejemplo para las hermanas jóvenes. Eso es lo que está diciendo, tienen que ser un buen ejemplo. Que no sean hermanas que a las hermanas jóvenes que se acaban de casar le anden diciendo, usted nunca se va a andar dejando, oiga, usted tiene que aquí, y no vaya a permitir que le haga esto, y no vaya a permitir, y cuando llegue de trabajar usted póngalo a lavar los trastos. No, hermanas, ustedes son un buen ejemplo, una buena conducta. Que ustedes sean mujeres que les puedan enseñar a las más jóvenes y decirle, ¿sabe cómo ha durado mi matrimonio? He sido una mujer paciente. He sido una mujer amorosa, atenta con mi esposo, lo he cuidado, lo he respetado, siempre lo he comprendido. De igual manera los que estamos mayores, los que ya estamos mayores, tenemos que ser ejemplo para nuestros jóvenes, poder enseñarles a nuestros jóvenes cómo pueden llevar su vida, pero no con palabras, sino con nuestra conducta. Esa es la sana doctrina de la que aquí se nos está hablando. Y esto continúa, hermanos, aquí dice... Ser prudentes, puras, cuidadosas de su casa, oiga, cuidadosas de su casa. ¿Quién pensaría que la Biblia hasta de eso nos habla, no? No que tengamos que llegar a su casa y encontremos los zapatos en el divano, ¿verdad? Cuidadosos de todos los aspectos de su casa. Eso es la parte, mire, ¿quién pensaría, quién se imaginaría que sana doctrina es todo eso, no? Eso es sana doctrina.
No, como hace años que habían hermanos que les agarraban que... Recuerde que a una hermana se le ocurriera ponerse su ganchito en la cabeza. Ya estaba fuera de la sana doctrina la hermana porque se había peinado. O sea, era increíble. Ahí está la sana doctrina. Hasta no andarse metiendo en donde no lo han llamado a uno, hasta eso es parte de la sana doctrina. Dice, sumisas a sus maridos. Ve. Sumisas a sus maridos. Eso es sana doctrina, hermanas. Eso es sana doctrina. A mí no se me olvida una vez que un hermano, yo le digo hermano, pero en ese momento él ni era de hermano. Y un día me agarró así a quemarropa. Mire usted, el pastor de la fulana, me dijo. Yo dije, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Sí, porque era un hombre como de 1,90 y fornido, ¿verdad? Y yo dije, Señor, me dijo, dígale, me dijo, que así como habla lenguas en iglesia, me dijo, que no me ande gritando en la casa. Y yo dije, tremendo hombre, dije yo. Le grité, y el hermano era así como de 1,60, ¿verdad? Pero ya le había ganado el valor al hombrote. Pero oiga lo que me dijo, así como habla lenguas en iglesia, me dijo, que me respete, me dijo. Pero ¿dónde queda la sana doctrina? Porque todo es de la puerta para adentro y allá afuera. ¿Y allá afuera qué? Por eso es que el mundo ha vivido haciéndonos pedazos, llamándonos hipócritas, falsos, que en la iglesia son una cosa, allá afuera son otra. Por eso, hermanos, todas estas son las reglas de conducta sumisas a sus maridos para que nadie pueda hablar mal de la palabra de Dios. Para que nadie pueda hablar mal. O sea, nadie allá afuera hable mal. ¿Se da cuenta cómo se va resumiendo todo en eso? Y aquí hay una pregunta obligada, ¿verdad? Uno diría, ¿y a la iglesia le importaban las apariencias? Es que no era apariencia. Es que no se le está pidiendo a la iglesia que viva de apariencias. Se le está pidiendo que viva el evangelio genuino, la sana doctrina. Sana doctrina. Sana es porque no hay enfermedad. Doctrina es enseñanza. Es una enseñanza sana, una enseñanza que da vida. Una enseñanza que ayuda a tener una calidad de vida. La persona que está sana tiene una buena calidad de vida. La persona que está enferma tiene una mala calidad de vida. Entonces la sana doctrina es una enseñanza que me ayuda a tener una vida en abundancia. Eso es una sana doctrina. Y luego sigue, ahí lo leen en su casa porque a mí hace 15 minutos que se me terminó el tiempo. Y ahí están los jóvenes, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Oigan, jóvenes, sean prudentes, preséntate tú en todo como ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con integridad, seriedad, con un mensaje sano, intachable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Otra vez la apreciación que nos hace. Esa, hermanos, es la importancia del testimonio. El testimonio no pesa solo aquí adentro, pesa allá afuera. Hermanos, hoy culminamos esta serie y lo que hemos aprendido en estos 6 meses es cuáles son las normas de vida que nosotros debemos de respetar como creyentes. Cómo nosotros debemos de ser, cómo nosotros debemos de comportarnos a donde quiera que estemos. No solo acá adentro, es a donde quiera que estemos. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Que el Señor nos dé del Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a poder ajustarnos a estas verdades, porque Dios ha hecho su parte. Y la parte que Dios ha hecho es enseñarnos, revelarnos lo que está en su palabra. Ahora viene nuestra parte. Y nuestra parte es poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te doy junto con este pueblo por estos 6 meses, Señor, en los que hemos aprendido tanto, viernes tras viernes. Hemos acudido a este lugar para poder recibir todas estas enseñanzas de ética cristiana, que a la luz de tu palabra, Señor, hemos ido descubriendo estos principios de vida
estos principios que deben de regir el caminar de los tuyos. Gracias por instruirnos, gracias, Señor, por mostrarnos el camino, gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra que todo se encuentra allí, que no hay nada, Señor, que esté fuera de tu palabra, que todo lo encontramos en ella, que ella es completa, es viva, es eficaz y nos guía, Señor, hacia tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la sana doctrina, en la sana enseñanza, a vivir, Señor, de una manera irreprochable. Ayúdanos, Señor, a que nuestro testimonio con los de afuera pueda llevarlos a ellos a que glorifiquen tu nombre, a que puedan entender que tú, Señor, eres quien transforma las vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles, estudio bíblico a las 19:30. Viernes, estudio doctrinal y oración a las 19:30. Sábado, células familiares. Y no puede faltar el día domingo, culto general a las 15:30. Te invitamos.